Buena gente, bienvenidos al primer video del canal. Soy Karmansef y voy a traerles una serie de tutoriales sobre cómo manejar el Clip Studio y cómo dibujar manga en general dentro de lo poco que sé. Voy a tratar que estos videos no sean muy largos y estén lo mejor segmentados y organizados posibles para cada área, que incluya tanto a los que ya saben como los que no saben tanto en materia de manejar el Clip Studio o incluso dibujar directamente. Así que sin más preámbulo vamos a empezar con lo que vendría a ser la introducción de cómo crear archivos, cómo configurar los lienzos dentro del Clip Studio y qué significa cada una de las partes. Para empezar hay que familiarizarse con esta interfaz, que son las plantillas o presets que el Clip Studio nos ofrece para empezar a trabajar. La primera y la más básica es ilustración, que como dice su nombre está destinada a hacer ilustraciones normales, o sea dibujos a color. La siguiente es cómic, que son opciones básicas para trabajar en manga. Creación de fanzine, la cual se diferencia un poco de la anterior porque esta está destinada a una sola hoja. Fanzine te da los parámetros para trabajar, no solo con muchas hojas, sino para trabajar la portada y lo que va a aparecer en cada hoja, el encuadernamiento y cómo va a ser impreso. La opción azul, que es la que más vamos a utilizar, es la que te da acceso completo a la configuración, porque cada una de las opciones anteriores siempre algo le falta. Hay opciones que no se pueden acceder y cosas que no se pueden controlar, como por ejemplo esta, la ilustración tiene 3 opciones nomás. El paso siguiente es entender cómo funcionan las resoluciones de los trabajos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno ingresa a uno de los presets o plantillas, en preajuste nos da distintas medidas. La ilustración nos da 800 por 600, 1024 hasta 1920 por 1200. Estas son las resoluciones que trabajan los monitores, por ejemplo. Son resoluciones a 72 píxeles por pulgada. Esa es la traducción en español, porque en inglés es DPI. ¿Cómo trabajar con esto de los DPI o los PPP o como los quieran llamar? Quizás DPI es el más conocido. El tema está acá, en resolución y en la unidad en la que estamos midiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en píxeles, lo que va a modificar el tamaño de la hoja va a ser esto, la resolución. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una resolución de 72 dpi o ppp, es la resolución que aparece en los monitores. O sea, si nosotros tenemos un monitor de 1920 por 1080, una imagen de 1920 por 1080 va a entrar pixel perfect. O sea que cada píxel de la imagen va a coincidir con el píxel del monitor. ¿Qué pasa? Si nosotros subimos a 300 ppp, en este caso, a primera vista no nos está cambiando absolutamente nada. Y esto como que no tiene sentido, porque si nosotros aumentamos la cantidad de píxeles que se ve por cada unidad de espacio, esto tendría que cambiar, porque estamos cambiando la densidad. ¿Qué pasa? Esto no se refleja hasta que no cambiamos de hoja. Por ejemplo, tenemos la 4, que tiene estas medidas, 3508 por 2480. Si nosotros cambiamos a 72 ppp, que es pixel perfect, o sea, relación con el monitor, y nos vamos a otra hoja, cambió. La A4 en el tamaño de un monitor se supone que tendría un tamaño real de 842 por 595 píxeles, más o menos este, que es el tamaño real de una hoja 4 puesta sobre un monitor. Si cambiamos la unidad, por ejemplo a centímetros, que es la que trabajamos acá en Latinoamérica, vemos que la medida nos aparece en centímetros. Pero ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos la resolución, hacemos el truco de irnos a otra hoja, no nos cambia la medida. ¿Ve? Me sigue midiendo siempre 2970 por 21. ¿Por qué? Porque la resolución que aparece acá, 350, es dependiente del tamaño de la hoja virtual que nosotros estamos trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una hoja de 29,70 centímetros por 21 y le damos una resolución de 350, podemos hacer las cuentas. ¿Cuáles son las cuentas? Tenemos que son 350 puntos por pulgada. A lo mejor pongámoslos en pulgada para que sea más fácil. 1169 por 827. Si nosotros multiplicamos 1169 por 350, nos da 4091,5. ¿Qué es esto? La cantidad de píxeles que va a tener de ancho la imagen. Si nosotros ponemos píxeles,
4093. Depende cómo esté medido. Son los decimales lo que cambia el resultado que me dio a mí, que es 4091.5 con los 4093. Si nosotros ponemos la medida dependiente de píxeles, cuando cambiemos la resolución, esto sí va a cambiar, porque estamos diciendo que si tomamos una hoja B4 con una resolución de 300, esto va a ser el valor que se va a modificar. Ven cómo va variando en cada una. Este número que aparece acá es el resultado de multiplicar el tamaño de la hoja 4, 1169, por 300. Y nos da su medida en píxeles. Por eso es que cuando nosotros cambiamos este valor de acá a 350, que por alguna razón no se actualiza, a menos que cambiemos de preset y volvamos al que teníamos, es 5016, cambiamos a 144, que es menos de la mitad, cambiamos a B5 y volvemos, y ¡pop!, menos de la mitad. Si trabajamos en pulgadas, esto por más que cambiemos la resolución, siempre va a ser el mismo valor. Entonces, para resumir, si tenemos que crear una hoja con cierta resolución, o sea, queremos que se vea bien, obviamente mientras más grande sea, mejor. ¿Cómo se controla esto? Depende si tenemos alguna medida estándar, que por ejemplo nos dice que el dibujo sí o sí tiene que ser A4. Agarramos una hoja 4 y lo ponemos en resolución 300. Si queremos máxima calidad nos podemos ir a 600, por ejemplo. Pero ya la medida del dibujo en píxeles va a ser de 7016 y por 4961. Y esto es lo que vamos a tomar en el siguiente punto, que es el rendimiento de la PC en relación al tamaño de la hoja. Bien, sobre el rendimiento de la PC en base al tamaño de la hoja. Cuando vos dibujes, a la hora de que tu PC procese lo que estás queriendo hacer, mientras más píxeles tenga que llenar en tiempo real, o sea, cuando vos haces clic y se tiene que poner de color, mientras más grande sea, mientras más píxeles tenga que llenar, peor va a responder. El hecho de que responda peor significa que tu programa está consumiendo la memoria RAM de la computadora, y si llegas al punto en el que el sistema se queda completamente sin RAM, al punto de que el sistema operativo no puede funcionar, ¡pum!, ¿qué hace Windows? Te cierra el programa. O se te tilda, depende de cuál sea la opción que tiene. Si tu programa se tilda, pero no tenés la opción de cerrado automático, lo más probable es que tengas que dejar un buen rato la computadora quieta sin tocar nada hasta que se estabilice. Si tu computadora es Windows 10 probablemente, y tiene la opción de que cuando se consume demasiada RAM los programas se cierren para mantener la integridad del sistema, vas a perder el dibujo enseguida. Porque Windows 10 me lo hizo muchísimas veces, y el Clip Studio hasta la versión 1.6 algo no tenía backup de emergencia, o sea que lo que vos perdías se iba para siempre, no había forma de recuperarlo. ¿Por qué es importante esto? Si bien vos podés controlar la resolución que vos querés, acá lo ponemos en píxeles, elegimos trabajar, vamos a hacer algo como 2000 por 2000, tenemos que hacer un dibujo chico, un doodle, lo que sea, no vas a tener problema porque vos acá controlás el tamaño, y esto se anula si vos estableces ya cuántos píxeles querés. Pero ¿qué pasa? Si vos entras en un concurso o tenés que presentar un trabajo en ciertas medidas obligatorias, por ejemplo, te dicen presentarlo en B5, medida estándar para hoja de manga. Acá sí, ya entra en juego el tema de saber manejar la resolución. Si vas a trabajar a color, 300 es lo ideal, no te muevas de eso. No es necesario mucho más tamaño más para arriba, porque la diferencia no se nota a menos que alguien le haga un zoom excesivo a tu trabajo por alguna razón. Menos sí se nota. Si bajás de los 300 sí se empieza a perder bastante calidad y no es recomendable. Entonces, hoja normal, 300 dpi, perfecto para trabajar a color. Manga, si es exclusivamente para impresión, te recomiendan trabajarlo en 600, porque el manga es en blanco y negro sí o sí, y eso no consume tantos recursos a la computadora trabajar exclusivamente en dos colores que trabajar con todos los colores existentes que hay si vos, por ejemplo, creas degradados de color. Entonces, para cerrar, si a vos te piden que trabajes en una hoja B5, pones directamente acá B5 y la resolución en 300 para mejor rendimiento, 600 para mejor calidad, o a veces directamente donde te lo piden te dicen queremos específicamente en B5 a 300 dpp, porque si nos llegan muchos dibujos de este tipo que pesen 25 megabytes, la verdad no nos conviene. Ahora, sabiendo cómo funcionan los DPI,
podemos evaluar qué es lo que nos ofrece cada una de las plantillas que vienen con el Clip Studio. Podemos pasar a la siguiente, Comic. Comic puede parecer mucha configuración que no entendemos, pero la verdad es bastante sencillo. Si lo abordamos desde el punto de vista de rendimiento de las hojas, como vimos el tema de la plantilla de ilustración, acá está establecido específicamente en milímetros. Vos no puedes cambiar esto, porque no es lo mismo hacer una ilustración, que puede ser del tamaño que vos quieras y puede tener cualquier uso, que en una hoja de manga que sí o sí lleva una reglamentación en cuanto a las dimensiones tanto de la hoja como de los márgenes interiores, que son estas líneas azules que vemos acá. ¿Cómo trabajar con los márgenes azules? Lo primero que hay que ver es qué es la medida que te piden. Si vas a hacer un manga para vos mismo o para subirlo y mostrarlo a algún lugar, no hay ninguna medida que a vos te limite. ¿Me entendés? Lo haces del tamaño que a vos te convenga o el que más te guste y con el que más estés familiarizado. Ahora, ¿qué pasa? Si vas a un concurso o te piden en una publicación específicamente, lo más probable es que te digan B5. B5 a 300. Acá, ¿por qué no nos permite trabajar a menos de 300? Porque es precisamente la hoja de cómic. Vos a una hoja de cómic o manga en nuestro caso, sí o sí, como va para impresión, tiene que ser en 600. Vos no podés preparar un trabajo que va a impresión láser en blanco y negro a menos de 600 pp. 350 es admitible. Es admitible. Ya en blanco y negro directamente no te permiten bajar de los 600. ¿Pero por qué es esto? Porque cuando vos trabajas en blanco y negro, si jugás videojuegos, quizás estás familiarizado con el concepto de anti-aliasing o suavizado de los bordes de serrucho. ¿Qué pasa? Si vos trabajás en menos de 600 pp, cuando vayas a imprimirlo, lo más probable es que el dibujo te salga serruchado. Y eso es algo que no se permite. Si vos ves un manga, va a ver que todas las líneas son suavecitas como si estuvieran hechas por tinta de una pluma. ¿Por qué? Porque la resolución trabajada es 600. Incluso nunca me escuché de un caso en el que te pidan 1200. Pero podría llegar a pasar, la editorial o el lugar donde vos lo vas a imprimir te exige trabajar en 1200 por el tema de calidad. ¿Por qué a color no es tan exigente? Gris tampoco. Porque vos a color podés ponerle anti-aliasing o suavizado a las líneas. ¿Me entendés? Entonces, lo podés disfrazar un poco a la calidad mediante el suavizado. Esto se utiliza mucho en los videojuegos cuando la resolución es baja de lo que tienen que hacer y para que no se vea así todo serruchado y feo, le mandan anti-aliasing para que se vea bien borroso, pero lindo. Acá, como nos vemos obligados a manejar milímetros, tenemos que estar familiarizados a convertirlo a centímetros. 18,2 centímetros por 25,7, el tamaño B5. A 4, 21 por 29,7. B5 es hasta ahora el que vi que es estándar. Se utiliza en la mayoría de los mangas o publicaciones en las que yo estuve. No sé cómo serán otras editoriales. Quizás trabajan hojas más anchas, quizás hojas más altas. ¿Dónde controlamos si queremos ver milímetros o pulgadas o píxeles o lo que sea? En la que tiene todas las configuraciones. Acá podemos arriesgarnos a hacer un monocromático a 72 ppp, lo cual sería la peor idea jamás pensada. O incluso podemos ser lo suficientemente suicidas como para trabajar una hoja full color a 1200 ppp. Olvídate, no, la computadora no te va a sobrevivir a esto. Volviendo al tema de la configuración de las hojas. Acá no hay mucho más para hablar. Si vas a trabajar cómics es muchísimo mejor monocromático, mangas. Sobre todo mangas. Porque el cómic, si ven, el cómic americano también hay estilo en blanco y negro, por lo general siempre es a color. Y el manga es todo lo contrario. Puede que haya hojas a color, pero siempre es blanco y negro y siempre se tiene que trabajar en monocromático por el tema de las tramas, que vamos a ver más adelante. Esto también es muy importante recordar, que acá está la configuración de la línea de trama, la lineatura mejor dicho, que es la cantidad de puntos que va a tener una trama en materia de la resolución. Acá no hay mucho más para hablar. Ajuste de fansim, esto no lo vamos a utilizar nosotros, yo nunca lo utilicé, así que no puedo hablar porque no sé de esto. Múltiples páginas es lo más básico. Hacemos clic en múltiples páginas, seleccionamos cuántas queremos. Aparecen estos números porque es la cantidad que se utiliza por lo general y por reglamento a la hora de presentar algo. Podés hacerlo de 11, podés usarlo de 13, podés hacerla de 20, de lo que sea, pero estos son medidas estándar.
Extender página correspondiente a doble página. Si no me equivoco, esta opción era para unir dos páginas en una sola. Punto de origen de las encuadernaciones y página de inicio. Esto es importante porque el punto de origen, tanto encuadernación derecha como izquierda, va a determinar si el libro se lee de derecha a izquierda, como los mangas que nosotros tenemos la unión de todas las hojas a la izquierda cuando leemos. El manga tiene la unión de las hojas a la derecha, o sea que se empieza al revés. Y la página de inicio es precisamente la página de inicio, si queremos que sea la de la izquierda o la de la derecha. Esto ya sea porque querés mostrar una ilustración o porque la primera página presenta suspenso y la imagen importante y poderosa pasa después porque es una doble hoja. Eso lo vamos a ver más adelante. La portada es si lo querés incluir dentro del encuadernamiento. Esto es para impresión. Lo vamos a ver más adelante cuando sea necesario. Formación de la obra, esto es si le querés dar un acabado profesional o si es obligatorio porque lo estás presentando un trabajo serio a una editorial seria y es comercial. Entonces, nombre de la historia, pones el nombrecito, historia de prueba, cuántos capítulos van a ser, 1 de 2, 3 de 2, cosas así, 3 de 2. El subtítulo, la verdad no tengo ni idea qué puede ir, el autor, dónde querés que aparezca, número de página y todas esas cosas. Folios para enumerar las hojas en caso de que quieras mantener un orden. Esto es más ya para la parte profesional cuando tenés que presentar trabajos editoriales. Y esta no hay mucho más para decir. Son todas las opciones sin ningún tipo de limitación alguna. Puedes poner todo lo que se te cante. Acá algo muy importante de esta hoja es que te permite cambiar los márgenes interiores, lo cual no es recomendable porque por algo ya vienen hechos. Y eso se configura... Parece que en esta no puedes configurarlo, pero en esta sí. Acá en ajustes de borrador de manga, si nosotros lo apagamos nos elimina por completo los márgenes. Acá nosotros podemos configurar el margen utilizado para cada hoja. ¿Cómo funciona esto? Si nosotros vamos a los presets y elegimos una hoja B5, que es con la que vamos a trabajar siempre, acá nosotros podemos elegir los presets de los márgenes interiores. ¿Ven cómo cambia el enmarcado? Todas estas medidas tienen un significado y por lo general lo ideal sería que el lienzo coincida con el margen. ¿Por qué es esto? Porque nosotros cuando nos exigen que la hoja sea B5, por ejemplo 18,2 por 25,7, lo que mide 18,2 por 25,7 no es esto. Lo que aparece acá, el lienzo completo, es el margen. El lienzo completo siempre mide más, porque se supone que es lo que va a ser eliminado. Entonces, cuando configuremos, si a nosotros nos piden una medida específica, siempre es, en el Clip Studio, el margen. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que tenemos que trabajar en hoja 4, podemos cambiar el margen a 4. Pero la hoja la podemos hacer del tamaño que queramos, B5 por ejemplo. O cosas así. O incluso podemos poner, no sé, 10 por 10. ¿Qué pasa? El margen nos queda afuera. Totalmente afuera. Cuando nosotros elegimos un preset en la opción de hoja predeterminada, ya nos hace directamente las dos configuraciones. La hoja, el lienzo y el margen interno. Esta medida es en realidad la del margen interno y el borde de afuera no se nombra solamente para no confundir a la persona que lo usa. Pero si por alguna razón vos no querés que el margen interno te coincida con el tamaño de la hoja que elegiste, siempre lo podés cambiar de acá. Incluso podés modificar los márgenes interiores, o sea, si queremos el cuadradito este que está adentro, queremos agrandarlo, cambiamos acá. ¿Ves cómo va cambiando? Si nosotros lo subimos, se modifica, si lo bajamos, se achica. Pero bueno, para cerrar vamos a establecer una medida estándar, que es la que vamos a utilizar para las tutoriales. Así que vamos a elegir hoja B5, gris, porque vamos a trabajar en gris. Color de papel blanco, coincide el tamaño de la hoja con el margen interno, no sé por qué está en B4, ahí está. B5, ahí está, esto se movió, ahí está. Múltiples páginas, esto está bien, nombre de la historia, nada. Todo bien, bien. Y esto lo vamos a guardar. Esto lo vamos a guardar como un preset. Hoja predeterminada. Bien, y con esto ya podemos empezar a trabajar. Este es el primer lienzo en blanco que vamos a ver.
Bueno gente, creo que eso es todo para la primera tutorial. No quiero hacerla más larga. Si bien solo vimos cómo crear una hoja y qué significa cada cosa, sirve para más adelante. Así que en la próxima tutorial ya vamos a estar viendo cómo trabajar una hoja en su totalidad, qué significa cada uno de los márgenes, cómo poner paneles. Y nada, eso. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.